Hablemos de aquel videojuego que fue protagonizado por el hermano de Mario Bros, que durante mucho tiempo siempre fue considerado ese personaje secundario que solo estaba para apoyar al protagonista, pero en 2001, en lugar de presentarnos el siguiente juego plataformero por Mario Bros, Nintendo esta vez apostó por darle ese protagonismo a su hermano menor, y siendo sinceros, la idea de mostrar a Luigi como protagonista para un videojuego sonaba bastante rara. Creo que para esa época Nintendo se estaba arriesgando mucho, mostrándonos un mundo lleno de fantasmas y llegando a una mansión oscura, sin luz, completamente solo, recorriendo cada pasillo lleno de sonidos extraños, con el único propósito de encontrar a su hermano perdido. Y más de 20 años, muchos de nosotros seguimos recordando este videojuego con mucho cariño. Pero aquí la pregunta es, ¿qué hizo tan especial a Luigi's Mansion? Jugadores y jugadoras, bienvenidos al canal. Soy MrDGames. Por si es la primera vez que me están viendo, en este canal hablamos de todo lo relacionado con videojuegos, pero el día de hoy vamos a hablar cómo Luigi's Mansion se convirtió en un videojuego tan especial. Pero antes de empezar, hay que dar un poco de contexto y hay que irnos al 2001. En aquel momento estaba en el mercado la ya conocida y polémica Nintendo 64, y Nintendo estaba a punto de lanzar la Nintendo GameCube, una consola que iba a competir con la PlayStation 2 de parte de Sony y con la Xbox de primera generación de parte de Microsoft. Muchos pensaban que la consola iba a llegar en su lanzamiento con un videojuego que en este caso el protagonista iba a ser Mario, como lo vimos en la Nintendo 64 con el videojuego Super Mario 64. Aunque para ese punto Nintendo decidió sorprendernos con esta nueva entrega, apostando por algo completamente diferente, y Luigi iba a ser el encargado de mostrar el potencial de esta nueva consola, protagonizando un videojuego que iba a alejar completamente al género por el que la franquicia se había hecho tan famosa. Aquí dijeron adiós a las plataformas y nos regalaron una mansión llena de fantasmas. Y justamente siento que esta idea fue lo que realmente atrajo a muchas personas que quizás no teníamos idea de lo que podíamos esperar. Siento que era demasiado atractivo el hecho de mostrar un juego lleno de fantasmas, y lo mejor es que era protagonizada por un personaje muy conocido en la franquicia de Mario Bros. Y a pesar de que la historia es bastante sencilla, creo que es muy fácil de comprender y también llega a funcionar, ya que cumple perfectamente con el objetivo que Nintendo nos quería mostrar en aquella época. Luigi recibe la noticia que ha ganado una mansión. El problema es que esa mansión no existe en ningún mapa, y justamente al llegar al lugar descubre que todo había sido una trampa y su hermano ha desaparecido. Y a partir de ese momento, con ayuda de otros personajes, Luigi tiene que ir recorriendo la mansión para poder encontrar a su hermano, y obviamente todo esto está dentro de lugares o completamente oscuros y que pueden llegar a causar miedo. Si lo jugamos ahorita, creo que no tendría el mismo impacto, pero en su momento, al menos para mí, y yo sé que a muchas personas les pudo llegar a pasar, el juego sí te provocaba algún tipo de miedo o de temor al momento de estar caminando a los alrededores de una mansión. Estamos hablando de un ambiente oscuro donde está lloviendo, hay tormentas eléctricas. Lo único que tienes para acompañarte es una linterna y no sabes qué es lo que te va a salir. Y justamente creo que aquí hacen una buena relación entre el videojuego y el protagonista que escogieron, porque Luigi no es un héroe, no es un personaje valiente. El 99% del juego está muerto de miedo, y precisamente siento que eso es lo que lo convierte en el protagonista esencial para esta entrega, ya que tanto sus expresiones, sus gritos, sus movimientos, podemos ver hasta la forma en la que tiembla, lo convierten en un personaje tan carismático, que hace que mientras vayamos explorando la mansión nos sea imposible no poder empatizar con el personaje, porque hasta cierto punto llegamos a compartir ese temor que Luigi está sintiendo al momento de recorrer toda la mansión. Y dentro de toda esta historia, este mundo y este ambiente al que vamos explorando poco a
poco. Si hay un punto por el que este juego se puede llegar a destacar, no es tanto su historia y más allá de los personajes que se nos van presentando, este juego se recuerda más que nada por la jugabilidad. Y es que aquí es donde notamos el gran cambio que se sintió al momento de haber jugado juegos plataformeros con Mario Bros, donde el principal objetivo era tener que estar saltando sobre diferentes plataformas, venciendo a los enemigos, brincando sobre ellos. Ahora teníamos que atrapar a todos esos enemigos de una forma diferente y de forma también muy extraña, porque ahora los enemigos eran fantasmas. Algunos personajes ya habían sido introducidos en videojuegos anteriores, pero algunos nuevos personajes también fueron introducidos aquí y todos ellos eran fantasmas que para poder derrotarlos teníamos que usar esa aspiradora. Y al principio de la historia también nos vamos topando con el profesor, que es el que nos entrega esta aspiradora para poder combatir a todos los fantasmas que están alrededor de toda la mansión, al que le tenemos que ir entregando todos los fantasmas que vayamos atrapando. Y no solo eso, también vamos viendo un poco de la historia de ellos y vamos viendo también los personajes y cómo son capturados en diferentes cuadros. Y algo que hace que muchos de nosotros recordemos este personaje eran los diferentes sonidos que hacía al momento de hablar. Oya, oyama, hei hei, ui, geru, suku suku. Pero lo interesante aquí era que cada fantasma no solo se trataba de acercarte a ellos y presionar un botón para poder succionar a todos esos fantasmas. Cada enemigo tenía un patrón diferente. Algunos debían ser sorprendidos y algunos otros solo aparecían en diferentes situaciones. Y muchos de ellos, para poderlos atrapar, tenías que cambiar tu estrategia para poder vencerlos. Y es que antes de poder utilizar la aspiradora para poder derrotarlos, teníamos que utilizar también una linterna que Luigi llevaba consigo, ya que teníamos que exponer el corazón de cada fantasma que nos íbamos topando para después poder usar la aspiradora. Y solo entonces era cuando podíamos empezar a absorberlos. Y obviamente el reto aquí era el poder atrapar a los fantasmas, porque la mayor parte del tiempo siempre trataban de escapar, luchando constantemente, y eso convertía en que cada vez que nos enfrentásemos a un fantasma se convertía como en una especie de minijuego. Para poder ir venciendo a todos estos fantasmas teníamos que ir explorando toda la mansión junto con todos los pisos, habitaciones, baños y cuartos que nos íbamos topando. Y es que el mapa de esta mansión estaba diseñada parecido a lo que era un rompecabezas. Funcionaba de una forma en la que tenías que abrir una puerta, encontrar después una llave. Esa llave te llevaba a otro cuarto y poco a poco íbamos descubriendo cómo todo estaba conectado entre la casa. Y eso mismo provocaba que no te daba la sensación que estabas recorriendo lugares independientes, sino que estabas caminando por un lugar que estaba conectado con todo. Y lo mejor de todo es que se iban revelando los secretos de varios personajes, de varios enemigos, de todo lo que ocultaba la mansión poco a poco. Normalmente este juego estaba hecho de una forma en que quisiésemos explorar toda la mansión, ya que había dinero escondido por todas partes, dinero que más adelante al terminar el juego íbamos a utilizar para que Luigi pudiese construir su propia casa. Habían habitaciones secretas, objetos ocultos, fantasmas especiales, y nos íbamos topando con diferentes detalles que nos hacían querer seguir investigando toda la casa. Creo que aquí está una de las razones por la que este juego se siente tan especial después de muchos años, porque a pesar de ser una experiencia sencilla, realmente llega a entretener y te llegas a divertir con todo lo que tienes que explorar alrededor de toda la casa. En aquella época las mecánicas eran fáciles de entender, pero suficientemente diferentes para también sentirse únicas. Y es que toda esta exploración es lo que nos hace pensar también en toda la ambientación por la que se compone todo este videojuego. Y es que siento que también fue una parte importante en la creación de todo este mundo. Y estoy casi seguro que el propósito del videojuego no fue tanto dar miedo, sino mostrarnos una aventura completamente diferente, haciendo amigable un poco todo el mundo y la ambientación de Luigi's Mansion. Muchos de nosotros llegamos a sentir ese terror al momento de jugar este videojuego. A pesar de que el propósito no era asustarte, sentíamos esa tensión al momento de ir avanzando en el videojuego, explorando diferentes cuartos e irnos encontrando con diferentes enemigos que no sabías qué tipo de fantasma te iba a aparecer. Que creo yo que esa idea logra funcionar tan bien en este videojuego, porque llegamos también a conectar con Luigi y llegamos a sentir cómo se puede sentir en una mansión embrujada. Para un niño, al momento de jugar, el sentir que estás en una mansión embrujada y que no sabes hacia dónde te tienes que mover y que
que lo único que te acompaña es una aspiradora y una linterna, te llegaba a provocar también un poco de ansiedad. Estábamos en un lugar misterioso, oscuro, que también hacía que el personaje se sintiese incómodo, pero también sin llegar a perder todo ese toque caricaturesco que Nintendo ya nos había mostrado en otras entregas. Parte de lo que hacía que el ambiente del juego funcionara tan bien era la poca iluminación que podíamos encontrar alrededor de nosotros, ya que la única fuente de luz que teníamos con nosotros era esa linterna que iba acompañando a Luigi. Los efectos de sonido también eran otro aspecto que ayudaban a que todo este juego se sintiera inmersivo. Las puertas chirriaban, los fantasmas hacían sonidos extraños, a veces los cuadros llegaban a moverse y muchas veces el silencio también comenzaba a generar un poco de tensión. Me acuerdo muy bien que mientras íbamos explorando podíamos utilizar a Luigi para poder gritar e ir buscando a Mario alrededor de toda la mansión. Y a pesar de que sabíamos muy bien que Mario no iba a aparecer utilizando ese grito que utilizaba Luigi tan famoso e icónico, sí íbamos utilizándolo alrededor de toda la mansión. Detalles tan simples que hacían que el juego se sintiera tan vivo para aquella época, como por ejemplo cuando Luigi se ponía a tararear la música para intentar tranquilizarse mientras exploraba la mansión, mostrando cómo era la personalidad de este personaje. Y muchos de nosotros recordamos apuntar con la linterna y escuchar ruidos extraños, preguntándonos qué era lo que iba a aparecer delante de nosotros. Y algo por lo que muchos de nosotros podemos dejar pasar desapercibido es todo el tema de los fantasmas y los villanos que nos vamos topando alrededor de todo el juego. Este aspecto se siente todavía más real en la primera entrega. Llegó a tener otras entregas en el futuro, pero al menos se siente que las futuras entregas se sienten todavía como más caricaturescos todos los villanos. Para esta primera entrega, cada villano que nos íbamos topando tenía su propia personalidad. Los fantasmas no eran simples enemigos, muchos de ellos fueron seres humanos. Cada fantasma tenía una personalidad y una identidad propia, algo muy extraño para la época y también especialmente viniendo de Nintendo. Habían villanos como deportistas, bebés, diferentes ancianos, artistas, habían parejas, mascotas, brujas, habían niños. Esa sensación que te daba al momento de entrar a una habitación nueva. Y lo más interesante de todo esto es que muchos de ellos seguían haciendo las mismas actividades que cuando estaban vivos. Muchos de ellos hacían actividades como dormir, estar leyendo, algunos tocaban instrumentos y todo eso generaba hasta cierto punto algo de ansiedad porque tus propios enemigos eran personas que estuvieron vivas y que están habitando esa mansión embrujada. Nunca sabías qué personaje o enemigo te ibas a topar detrás de cada puerta. Y además cada fantasma tenía su propia forma de ser derrotado. Recuerdo muy bien que algunos de ellos requerían de resolver diferentes acertijos, aprovechar los elementos de los escenarios en donde nos encontrábamos para poder vencerlos, y algunos otros se tenían que derrotar de diferente manera, dándonos diferentes retos y formas de vencerlos que hacía que el mismo juego no se sintiera repetitivo y que también alimentara nuestra exploración, ya que habían diferentes fantasmas a lo largo de todo el videojuego. Y creo que todo este sistema y toda esta jugabilidad, todo el mundo y la aventura que conocimos en este videojuego hace que sigamos recordando Luigi's Mansion. Nos regalaron una ambientación muchísimo más oscura de lo que ya conocíamos en otras entregas de Mario Bros. Y eso nos dio una experiencia completamente nueva y al día de hoy creo que sabemos diferenciar muy bien los videojuegos de Luigi contra los videojuegos de Mario. Todo esto funcionó tan bien porque no se intentó copiar lo que ya conocíamos en los videojuegos de plataformas de Mario Bros. Tampoco intentó convertirse en un videojuego de terror, sino que toda esta entrega nos dio una propia identidad en donde podíamos tener un juego de aventuras y de exploración, pero a la vez también una ambientación más oscura con otro personaje muy carismático con el que muchas personas pudieron llegar a conectar en su momento, ya que como les digo, no era un personaje para nada valiente. Al final no recordamos Luigi's Mansion ni por sus gráficos, tampoco porque fuera el juego más largo o porque fuera el juego más difícil. Lo llegamos a recordar muchos de nosotros por las sensaciones que nos llegó a transmitir al momento de jugarlo. Luigi caminando por los pasillos, escuchando diferente música, recordando los fantasmas con los que nos habíamos enfrentado, recordando la primera vez que utilizamos la linterna para apuntar a un fantasma o al momento de querer abrir una puerta y escuchar cómo rechinaba el pomo de la puerta al momento de querer abrirla. Y quizás esa sea una de las muchas razones por la que muchos de nosotros llegamos a recordar con cariño este videojuego.
aquel que abandonó la fórmula tradicional de los juegos de plataforma de Mario Bros. Para apostar por la exploración, diferente ambientación y mostrando una personalidad única. Sinceramente creo que eso es lo que hace que muchos de nosotros empezamos a recordar y a conectar con este tipo de videojuegos, recordando nuestra infancia, ya que todo esto hace que estos videojuegos se sientan especiales. No recordamos a los videojuegos más largos, tampoco recordamos a los videojuegos más difíciles o más fáciles de pasar, sino aquellos que nos llegaron a hacer sentir en su momento algo diferente. Y aquí es donde les voy a hacer la siguiente pregunta: ¿qué recuerdo tienen todos ustedes con este videojuego Luigi's Mansion? Pero bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado este video. No olviden por favor apoyarme con un like y con un comentario para poder llegar a más personas. Si te gustan este tipo de videojuegos, están invitados a suscribirse también al canal. Y esto sería todo, aquí me despido y nos vemos en el próximo video.